Hola, muy buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí una vez más en una edición de Decididas. Esta mañana vamos a hablar muy brevemente de varios temas, pero muy importantes, principalmente de cómo el cine es una herramienta para entretener. Sí, sin duda es su principal función, pero al mismo tiempo es una herramienta para poder exponer historias, contar historias, diversificar historias, hacerlas visibles, eh, dar una plataforma para que pueda tener un impacto más profundo en necesidades que de pronto están ocultas dentro de nuestra sociedad. Esta película para mí representó un viaje donde pienso que no nada más se habla del amor y de la resiliencia y de la maternidad desde el punto de vista un poco romantizado, sino desde el valor real de lo que significa ser madre, el valor real del trabajo, de cuidados no remunerados, que, que me gustaría recordarles empezar esta conversación justo con eso. Los cuidados es un derecho humano. Todos y todas tenemos derecho a ser cuidados, a cuidar y al autocuidado, sin importar raza, género, sin importar eh, la cantidad de discapacidad o condición social. Tenemos ese derecho. Y nada más para que se den una idea, las mujeres nos dedicamos 3 veces más al trabajo de cuidados que los hombres, lo que significa en un impacto para el país del 26% del PIB anual, que es importante, hablando un poco del empoderamiento económico que escucharemos muchísimo a lo largo de estos paneles. Pero bueno, me gustaría darles la bienvenida e introducir a Bárbara Anderson, Muchas periodista, gracias. activista, Muchas gracias. cuya historia se inspira en los dos hemisferios de Luca, y Bárbara Mori, extraordinaria actriz que interpreta la vida de Bárbara con profunda sensibilidad. Bienvenidas. Muchas gracias. Me gustaría comenzar este panel con una pregunta quizá básica, pero para personas que quizá, como yo, que no conocemos o no conocíamos la historia, pues me importa escuchar un poco cuál es el origen, cuál ha sido el origen de esta jornada, de dónde parte tu necesidad para dar la cantidad de pasos que has dado, para traer la clínica que hoy en nuestro país puede muchísimas familias tener acceso. ¿Cuál es el impacto que crees que ha tenido llevar tu historia a la pantalla? Que creo, he escuchado que ha sido muy importante. Y a su vez, Bárbara, ¿cómo esta historia te encuentra? ¿Cómo resuena en ti? Retomando un poquito lo que platicábamos hace rato, ¿cómo genera esta conciencia como mujer que te importa en este momento de la vida que me platicabas? Eh, bueno, soy mamá de Luca, del auténtico Luca de la película. Hace 13 años, Luca nació en un parto muy complicado que derivó en una parálisis cerebral. Y mientras su cerebro estaba dañado, creo que él tuvo la maravillosa capacidad de colocarme unos anteojos para ver cosas que no veía, para ver que en este país, y luego con esta película me he dado cuenta que en muchísimos países del mundo, la discapacidad es invisible. Las personas con discapacidad no están tomadas en cuenta en nada, en educación, en salud, en seguridad. Figuran en la Constitución, pero parece que fueran como ciudadanos de segunda categoría. Las familias de las personas con discapacidad están sumamente solas. Y esto me movió. Luca creo que tenía como 3 años, cuando me llamó una colega para decirme que había una reforma, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2013, que era la temporada primavera-verano del presidente Peña. Ay, perdón. Creo que tú tienes agua. Había una reforma muy importante que se iba a hacer a nivel estructural, que era la reforma en telecomunicaciones. Gracias. No tengo COVID. Ay, gracias. Que era la reforma en telecomunicaciones, y como yo era periodista de negocios y cubría la parte de negocios, porque en realidad esa reforma era netamente comercial, era para frenar el crecimiento monopólico que tenían dos grandes empresas como eran Televisa y Telmex en ese momento. Pero me dijo, no hay nada de inclusión. Y fue la primera vez que escuché la palabra inclusión. La palabra inclusión, accesibilidad. Le dije, ¿qué tendrá que ver conmigo? Me dice, creo que es importante que tomes este tema entre manos,
Porque el día de mañana, si Luca quiere ver televisión, no va a poder ver televisión. O si Luca quiere comunicarse telefónicamente, le va a costar un montón. Me puse a investigar y efectivamente la reforma, que era de este tamaño, no tenía ni una sola línea que hablara sobre la inclusión de las personas con discapacidad. En 15 días me puse a investigar un montón y terminé armando un capítulo entero de esa ley que permitía, desde el 2013 hasta ahora, que hoy podamos disfrutar todos de los closed caption, que ahora son automáticos porque los televisores son inteligentes, pero en ese momento había que pagar, y Televisa se enojó mucho conmigo, había que pagar para tener eso en automático en las pantallas de televisión, que Telmex tuviera cabinas bajas para sillas de ruedas, que todas las compañías telefónicas tuvieran aplicaciones gratuitas para personas con discapacidad. En ese momento, en ese derrotero, me di cuenta que faltaba un montón por hacer. La ley de niñas, niños y adolescentes, que también era nueva, no incluía a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Si a mí me pasaba algo, ningún DIF podía recibirlo a Luca, porque los DIF no recibían a niños con discapacidad. Empecé a ver que los albergues de mujeres violentadas tampoco eran accesibles. Entonces, las mujeres que tenían hijos con discapacidad y que vivían situaciones de violencia no tenían a dónde ir, porque los albergues no tenían accesibilidad. Entonces, toda esa dinámica de tratar de entender esta situación, y cada vez me daba mayor coraje las injusticias que había, y que Luca definitivamente terminaba siendo un niño muy privilegiado. Dentro de su condición brutal, era un niño privilegiado. Primero porque tenía un diagnóstico. En este país, no sé si ustedes saben, pero las personas con discapacidad tardan hasta 9 años en tener un diagnóstico. Si no tienen diagnóstico, no tienen tratamiento, y ahí les explico el resto que viene. En este país, solamente 1 de cada 10 personas que necesita una silla de ruedas tiene una silla de ruedas. Solamente 1 de cada 4 niños con discapacidad puede ir a la escuela. Hay cerca del 75% de los chicos en edad escolar con discapacidad nunca pisaron una escuela y no saben lo que es un maestro. Todo eso me empezó a generar muchísima inquietud, y cuando apareció el tratamiento en India y poder llevarlo a Luca, que también fue un acto de privilegio porque lo pude hacer, cuando regresé y me propusieron escribir el libro, me pareció que podía ser una excelente oportunidad para visibilizar otra vez, para poner no solamente a mí, como hizo Luca, sino a miles de personas, un par de lentes para ver esta realidad que nadie ve. Y afortunadamente, el libro, que terminó siendo muy mágico, le puso lentes a una enorme productora como es Netflix, que también entendió que había que visibilizar esto, y ahora esta película le puso lentes, hasta por lo menos anoche, 36 millones de personas alrededor del mundo. Wow. Bueno, como podrán entender, para mí es un privilegio estar aquí sentada en este precioso espacio, hablando una historia tan bonita y tan de tanto corazón, que transforma tantas vidas. Yo tuve el privilegio de que me escogieran realmente en 27 años que tengo actuando. Nunca había dicho que sí a un proyecto sin leer el guión. Y cuando Mariana Chenillo, la directora, me habló de la historia, me dijo, pero todavía no tengo guión. Le dije, pero nos urge saber si puedes hacerla y estás disponible. Le dije, 100%, porque primero confío en Mariana Chenillo, que es una gran directora con quien ya había trabajado, pero cuando me contó tu historia fue como de, ¿cómo decir que no? Por cierto, se llama Bárbara. No, bueno, pues esto es una señal, 100%. Y cuando me enteré, cuando empecé a ver tus entrevistas y lloraba viéndote, escuchándote hablar de Luca, de Andrés, de Bruno, de lo que viene representando cada uno de los integrantes de tu familia en esta historia de lucha, pero también de resiliencia, pero también de enseñanza, pero también es una historia que no solamente nos cuenta el poder transformador del amor de una madre a su hijo, sino también nos cuenta la capacidad del alma humana para adaptarse a las circunstancias de la vida y florecer. Nos cuenta también la capacidad del espíritu de darnos cuenta que no solo somos esta persona que hemos creído que somos, sino que podemos ser mucho más. Cuando la vida nos presenta dificultades, retos, adversidades, nos está empujando a descubrir qué más podemos ser. Y tú te convertiste en una mujer que
ahora es defensora de los derechos de personas con discapacidad gracias a esta historia. Y Mariana Chenillo, a los 4 días de que esta historia se había estrenado en Netflix, me escribe impactada y me dice, ¿me explicas el éxito? ¿Qué está pasando? Y le digo, Mariana, esta historia estaba destinada a ser un éxito. Yo me atrevo a decir, y te lo he dicho, que tú, tu familia, Luca, Bruno, todos ustedes han vivido esta historia, que estaba destinados ustedes a vivir esta historia para compartirla al mundo, porque a través de compartir esta historia con el mundo, estás ayudando a que la gente transforme su vida, su visión, su forma de percibir, su manera de creer en ellas mismas, a las mamás, a todos, a todas las mujeres. Nos estás enseñando que hay que creer hasta en lo imposible y que cuando crees hasta en lo imposible puedes cambiar y puedes salir de la limitación que nos presenta el sistema en el que vivimos. Y eso es hermoso. Entonces le digo a Mariana, esto no tiene nada que ver contigo y conmigo. Sí, hiciste un gran trabajo, yo también. Pero eso tiene que ver con una historia que tenía una profecía de ser contada, de hacer la película, de que fuera un éxito y que transformara vidas. Así que tú y yo solamente tenemos el privilegio de haber sido escogidas para contar esta gran historia. Ay, qué bonito. Hace unos días platicaba con una de las personas involucradas en la película y hablando justo del impacto que ha tenido, me contaba que le sorprendía que muchísimas familias como que lo han contactado porque les ha parecido que va a ser como un milagro, ¿no? Como que han encontrado un refugio en estas clínicas y en el proceso de estas clínicas. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué reto ha implicado ver tu historia en la pantalla? ¿Qué impacto positivo o si has encontrado algún impacto negativo? Porque algo que me llamaba mucho la atención de lo que me platicaba es que también de pronto parecía que al haber una herramienta había como una receta mágica que automáticamente iba a cambiar la vida de las personas cuando todavía estamos en el camino para poder pues construir abordar las diferentes tipos de discapacidades para que realmente haya como más casos de éxito, ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito? Sí, ha habido como el lado claro y el lado oscuro. Creo que lo charlábamos los otros días con Bárbara, ¿no? La ola buena y la ola mala. La ola buena fue que explotó la cantidad de mujeres que después de la película se animaron a mostrar a sus hijos, a poner un teléfono. Por aquí hay gente de TikTok, pero hay un reto en TikTok donde ponen el teléfono, ponen la música de la película y muestran a sus hijos con un hashtag de Luca, o incluso hacen la última escena donde Luca dice mamá y lo reproducen. Creo que eso fue maravilloso porque existe un enorme tabú hacia la discapacidad. Existe un enorme tabú, ya no tanto de las familias de mostrar a sus hijos con discapacidad, sino de la sociedad de animarse a verlos. Tenemos un grave problema en animarnos a ver al otro. Me sigue pasando de andar con la silla de ruedas y Luca y ver a mamás decirle a sus hijos, no lo mires, no lo mires, porque se va a ofender, no lo mires. Entonces Luca inmediatamente se convierte en alguien invisible. Entonces creo que la película de cierta manera es como que abrió esta posibilidad y este canal de yo también tengo una historia para contar, yo también soy una mamá con un hijo o una hija con una condición especial. Les contaba recién que la gente de Coldplay, que nos costó muchísimo conseguir la canción para la película porque no la querían ceder, me llamaron el viernes. Cabe aclarar, perdón que te interrumpa, que esta canción de Fix You acompañó a Bárbara y Andrés en toda esta travesía, desde que nació Luca y todo lo que han enfrentado. Entonces es una canción que las ha acompañado, que los ha ayudado. Entonces claramente esta canción tenía que estar en la película. Era difícil que nos dieran los derechos, no los querían dar. Y tardamos un año. Buscando otra opción y yo les dije, guys, va a ser esta canción es la canción. Pero bueno, plan B siempre es bueno tener un plan B. Sin embargo, a Mariana Chenillo, la directora, se le ocurrió de último minuto decir, ¿qué tal si le escribes una carta de madre a padre a Chris Martin para ver si acepta usar la canción y cuéntale por qué es importante para ti? Recuerdo que hasta puse que Bárbara Mori se ponía esa canción para llorar en algunas escenas y curiosamente a la semana dijo que sí. Y ahora, pasado un mes menos que se estrenó la película, se estrenó el 31 de enero,
Los números de Fix You han subido muchísimo dentro de los rankings de música de Spotify, de Apple Music, y se ha convertido en el himno de las mamás de niños con discapacidad. Las personas con discapacidad ponen esa canción, muestran a su familia, y esta es una conversación y una nueva faceta de esta canción que ellos ni siquiera habían imaginado y que se la deben a la película de Luca. Esa es la parte positiva. La parte negativa es un poco lo que decías tú recién. Cuando uno ve una luz de esperanza, como bien dice Bárbara en la película, es nuestra única luz de esperanza ahora, parece que fuera realmente la única y que fuera para todos. Entonces he recibido miles de mensajes de gente en desesperación diciendo, en este instante quiero entrar a esa máquina, en este instante me quiero ir a la India. El tratamiento todavía es experimental, solamente hay 2 lugares en el mundo donde dan esta terapia en protocolos, ni siquiera dan una terapia oficial porque se está investigando, todavía no está aprobada. Y en muchos casos ni siquiera hay un diagnóstico. Entonces, mi hijo tiene estas características, ¿usted me podría decir qué tiene? Le dije, no soy ni neuróloga, ni médica, ni recomendaría algo, conté mi historia nada más. Y eso ha generado también toda una ola de gente muy enojada, pensando de que tengo el privilegio de haber viajado, tengo el privilegio de haber usado algo que nadie más puede usar. Y eso provocó hasta que tuviera que grabar un video pidiéndoles empatía a mucha gente, que entendiera que esta era una historia y este es un caso y esta es una oportunidad que no sirve para todas las condiciones neurológicas, pero que tampoco eso requiere que me convierta en la Diana golpeadora por haber contado mi historia. Duda, de pronto hablamos como de casos en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y siempre hay esta lucha como, bueno, ella tiene los medios, ella tiene el privilegio, y por este otro lado, de pronto creemos que generalizar las historias pueden obtener el mismo resultado y viene como esta frustración y este choque. Pero ahora que resaltabas como la labor de las madres, yo sé que tu madre ha sido un pilar importantísimo en tu vida y que da pie al título de nuestra conversación, Sí. que es dejar, que te repetía mucho todo el tiempo, dejar el lugar mejor del que lo encontramos. Pero me lo decían cosas muy domésticas, ¿eh? Me acuerdo que una vez había rentado un departamentito de este tamaño y me estaba por mudar, entonces me dice, ¿y lo vas a dejar así? Y yo, ¿cómo? No, lo tienes que pintar, lo tienes que arreglar, lo tienes que mimosear. Uno tiene que dejar los lugares mejor de lo que los encontró. Y eso fue algo que se me tatuó en el cerebro, porque cada lugar al que estuve trabajando, viviendo, países como este, el que llegué, tengo esa responsabilidad y ese mandato de mi mamá mirándome así de, tienes que dejar este lugar mejor de lo que lo recibiste. Así, porque era muy de así. Y creo que también esto es un homenaje a ella. Mi mamá siempre dejó los lugares donde estuvo mucho mejor de los que estaban. Y yo quiero dejar este lugar con más leyes, con más gente que tenga acceso, con más gente con anteojos para ver la discapacidad. Y ahora esto que terminaba siendo una cosa muy chiquita y muy mexicana, termina siendo global. Y creo que, como decía Steve Jobs, uno se tiene que ir de este país, de este mundo, habiendo dejado una bolladura en el mundo. Todos podemos hacerlo. Justo ahí va mi siguiente pregunta, porque era hablar un poco del legado, ¿no? Y de dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos, porque ayer pensaba en esta frase, y para mí dejar el lugar mejor de que lo encuentro tiene muchísimo que ver con mi propia historia como mujer, con mis procesos artísticos. Pienso un poco que ningún personaje que he representado me ha encontrado mejor de cómo me dejó, pero ha sido importantísimo para mí poder ir modificando mi voz como actriz, como mujer, y que un poco parte del legado que a mí me gustaría dejar y en el que creo es que estas pequeñas acciones que mencionas, de pronto pensamos, ¿qué hago para cambiar temas importantes? ¿Qué hago para hacer leyes? ¿Qué hago para hacer cosas? Y de pronto pienso que a mí lo único que me gustaría es poder, si bien no puedo ser responsable de las acciones ni de los pensamientos de absolutamente nadie, sí poder ser responsable un poco de sanar y de construir mi interior para poder al paso impactar positivamente en la vida de los demás, y me parece que eso es parte del legado que a mí me gustaría dejar, ¿no? Poder tener un impacto positivo como sea en la vida de la gente con la que me puedo rodear. A mí me gustaría preguntarte, Bárbara, a ti también, igual que ya nos contaste un poquito, Sí. pero ¿cuál es parte del legado que te gustaría dejar y un poco
pues, ¿qué significa para ti dejar el lugar mejor del que lo encontramos? Qué hermoso lo que dices, pero sí, estoy como muy alineada con lo que dices. Mi historia personal de vida, he aprendido a que lo más bello, lo más bonito que me ha ayudado a salir adelante es entrar en mí, observar mi interior, despertar mi interior, despertar a quien realmente soy. Vivimos en una sociedad que nos ha empujado a dormir nuestro interior y a construir hacia afuera y a obtener el título y a obtener el premio y a obtener la casa, el coche y a obtener hacia afuera. Y se nos ha olvidado alimentar y observar y escuchar nuestro interior, que creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está nuestro verdadero ser. Yo en mi vida personal estuve muchos años tratando de pertenecer en una sociedad, de pertenecer, de encajar en esos moldes en donde la sociedad nos limita. Tienes que ser esto, tienes que ser guapa, tienes que ser delgada, tienes que ser joven, tienes que ser, ¿no? Tienes que ser esto. Y desgraciadamente hemos encontrado pocos lugares para ser realmente quienes somos. Entonces creo que aprovechar las enseñanzas de nuestro linaje, ¿no? De que la madre comparta las enseñanzas y entregue las enseñanzas a la hija para reforzar y fortalecer esa red de sabiduría femenina, para no olvidar de dónde venimos y para recordar y restaurar la relación que tenemos con nosotras mismas. Para todo ello necesitamos ir hacia adentro, para descubrir quiénes somos realmente, para descubrir y escuchar nuestra propia voz y hacerla escuchar. Entonces creo que concuerdo mucho con lo que dices, Mabel, de el mejor legado que puedo dejar es amarme y aceptarme con todo lo que soy, con todo lo que eso implica, y dejar y permitir y dejar que tus hijos te observen mientras te amas profundamente. Creo que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y al mundo que nos observa, y que aquella mujer que descubre quién es, que despierta su interior, puede convertirse en una inspiración para aquellas que observan, para aquellas que no se atreven, para aquellas que tienen miedo. Un poco para ir cerrando, creo que en un mundo lleno de retos, yo estoy en constante búsqueda de despertar la curiosidad, las motivaciones. ¿Cómo encontrar motivación, cómo encontrar esperanza para seguir adelante? No solo desde un lugar metafórico, sino para seguir reformando, para traer la clínica, para abrir otra clínica en otro lugar, ¿de dónde sacar fuerza? Porque de pronto hay un bombardeo de información, sobre todo en este momento, a nivel social, donde todo parece importante, o sea, todo es importante y uno de pronto se paraliza ante no saber cómo accionar, pero ¿cómo encontrar la motivación en un mundo tan saturado, en un mundo con tantas necesidades? ¿Y cómo encontrar esperanza para agarrarse con su agenda, con la agenda personal y seguir adelante? Me voy a quedar con una frase maravillosa de Bárbara, de conocerse a cada uno y de valorar y saber qué somos. Yo sé que suena así como de no todo el mundo puede hacer leyes, evidentemente, pero cada uno de nosotros, cada uno de las personas que están en este salón ahora, los que están atrás también, tenemos la capacidad de hacer algo, una mínima cosa que le puede cambiar la vida a alguien más. Si somos empleados de un negocio, ayudar a una persona puede ayudar a una familia entera. Si somos maestros, permitir que un alumno pueda entrar a una escuela puede ayudar a familias enteras, y no solamente ese alumno, sino al salón completo del colegio. Creo que cada uno desde el lugar donde está, no hay que pretender ser
Bill Gates, ¿no? De salvar toda África de la malaria. Cada uno de nosotros, desde el lugar mínimo donde estamos, del espacio que tenemos, del trabajo que hacemos, del rol que tenemos en la sociedad, del espacio que ocupamos en una banqueta, podemos hacer un cambio fundamental. No tienen ustedes idea lo efectivo que es el efecto mariposa. Y muchas veces, a veces con un mínimo detalle, le podemos cambiar un día a una persona y de ahí se hace un efecto cascada de cambiar muchísimas más historias. Yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes que piensen, que se conozcan, que se miren y que empiecen a ponerse ese chip de ¿y cómo puedo ayudar hoy a alguien? ¿Cómo puedo, desde este lugar donde estoy, mover una piedrita? Porque de a piedrita se mueven montañas, o sea, no se mueven las montañas de otra manera. Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos, como decía Spider-Man, una enorme responsabilidad, siendo quienes somos y reconociendo quiénes somos, cuál es nuestro valor, en qué somos buenos, qué nos sale bien, y eso lo tenemos que empezar a compartir con más personas. Gracias. ¿Te gustaría decir algo para cerrar? Pues no, gracias. Gracias por la invitación, gracias. Gracias por compartir tu historia con el mundo, Bárbara, y conmigo. Muchas gracias por abrir tu corazón y dejarme entrar a las profundidades. Gracias. Gracias a ti. Me gustaría decirles que hace 3 años que fue la primera edición de Decididas, llegué por primera vez a un espacio de estos y la verdad me encantan estos espacios porque estaba yo con mucha nubla mental en ese momento de mi vida, como que estaba yo muy confundida, estaba yo desconcertada de muchas cosas. Y escuchar las historias de mujeres como ustedes, escuchar el trabajo que hay detrás de un montón de empresarias, activistas, deportistas, muchos ámbitos que podemos encontrar aquí, periodistas, escuchar sus historias hizo que una llamita dentro de mí se encendiera y me diera la oportunidad de florecer, que es algo en lo que creo muchísimo. Creo que es hermosa la oportunidad que tenemos como comunidad de ser tantas mujeres que tenemos curiosidad por aprender algo nuevo, pero sobre todo porque necesitamos inspirarnos, necesitamos referentes alrededor del mundo para inspirarnos, para visibilizar historias, para aprender cosas nuevas, para descubrir que el camino es infinito y que podemos seguir trabajando por muchísimos otros caminos y podemos ir en búsqueda de muchísimos derechos que aún están esperando por nosotras. Entonces, gracias por quedarse, gracias por escucharnos, gracias por ser parte de una comunidad de mujeres que quizá no siempre nos sale bien, pero estamos en el camino de intentar florecer juntas y que se vuelve un poco más amable para el corazón sentirse acompañada. Muchas gracias. Gracias.